Hola, en este encuentro de conclusiones vamos a hablar en esta oportunidad sobre lo que se denomina las nuevas masculinidades, este término, este concepto que quizás todavía está encuadrado en algunos espacios académicos de estudios de género o lugares en donde se desarrolla, ¿no?, con mayor interés perspectiva de género. Para llegar a interpretar de qué hablamos cuando hablamos de las nuevas masculinidades, vamos a escuchar a Facundo Calvó, magíster en psicología, es además docente, y Facu, al inicio de la entrevista me pareció muy importante, que me ha destacado un paréntesis a tener en cuenta, que es muy importante quizás primero comprender qué son las masculinidades para posteriormente sí llegar a un acercamiento, una proximidad con las nuevas masculinidades. Facundo nos comenta lo siguiente. Primero tenemos que identificar de qué hablamos cuando hablamos de masculinidades, son estos roles y estas atribuciones y estas consignas sociales, históricas y culturales que se asignan a los varones, ¿no? Que se asignan a las personas a partir de ese sexo identificado. Eh, esto constituye que socialmente se espera algo, ¿no? Se prevé algo y se delimita un margen de lo que es correcto y lo que es incorrecto, de lo que es esperable e inesperable, de lo que es normal, entre comillas, y anormal, para una persona según este sexo atribuido y según este género social, cultural, histórica, políticamente construido. ¿Y por qué hablamos de nuevas? Porque efectivamente hoy estamos en un tiempo de reflexión porque desconstrucción y nuevo en realidad quiere decir reflexionar, quiere decir pensar, quiere decir introspeccionar sobre las condiciones estas sociales, culturales, históricas, etcétera, que son atribuidas y pensarlas, ¿no? Reflexionar sobre esas y realmente evaluar qué tan saludables, qué tan perjudiciales y en qué sistema y en qué lugar nos ocupan y en qué lugar nos ponen como hombres. Y escuchando atentamente el relato de Facu, es importante quizás dentro de las diferentes ciencias sociales comprender cuáles son aquellas acciones o aquellos mandatos a los cuales respondemos como seres sociales que nos hemos construido dentro de determinada sociedad o dentro de determinada otra. Si centramos puntualmente nuestra mirada desde esta perspectiva al grupo únicamente de hombres o de varones, ¿cuál es el impacto, Facundo, que pueden llegar a tener estos términos de masculinidades tradicionales y nuevas masculinidades? Los grupos de varones interactuamos hoy mediados por esta masculinidad patriarcal, por estos aprendizajes tradicionales, los cuales obviamente median esto que hablamos, la agresión, la competencia, la inexpresividad emocional, los cuales tienen un severo impacto para la salud mental, debido a que el hombre raramente consulta de forma preventiva la asistencia psicológica, sino que asiste al psicólogo cuando la cuestión ya se ha agravado. Por otro lado, también hay una alta incidencia, por ejemplo, de alteraciones de carácter sexual, justamente por estas grandes exigencias que existen a nivel social y estos malos aprendizajes que tenemos a partir de la industria pornográfica y de la poca educación sexual integral que tenemos, ¿no? Que también se trasladan a irresponsabilidad sexoafectiva, por ejemplo. Eh, entonces, hoy se está viendo una doble tendencia. Grupos de hombres que quizás están mucho más cerrados a repensar la masculinidad porque es un agravio contra la identidad y cualquier cosa que sea reflexionar sobre la identidad desestabiliza y requiere mucho coraje y requiere mucha empatía también. Y por otro lado, hay grupos de hombres donde se está flexibilizando, donde se está hablando, donde, esta, donde la lógica de poder y dominación se pone en juego con mayor o menor terminología y academicismo, sino que se ponen cuestiones más cotidianas y eso está muy bueno porque es entre hombres que tenemos que frenar la violencia y tenemos que frenar las desigualdades de género, ¿no? O sea, nos toca entre nosotros entender que cuando un amigo le silba a una chica en la calle eso no está bueno y entre nosotros tenemos que hacer
ese consenso de decir, che, eso no está bueno y no permitirlo. Y además, si hablamos de las conductas sociales, si hablamos de aquello que nos hace formar parte, pertenecer o no a determinados espacios, también estamos hablando de poder reflexionar y de poder tener una conciencia quizás individual en primera instancia de por qué hacemos lo que hacemos, a qué mandatos estamos respondiendo precisamente con nuestras conductas. Esto, sin lugar a dudas, va a marcar un punto de quiebre entre lo individual y posteriormente esa conducta colectiva. Si no reflexionamos sobre estas imposiciones y sobre cómo nos estructuramos en nuestra identidad de comportamientos como hombres, verdaderamente reproducimos esta lógica de dominación, esta lógica de poder, estas lógicas de la desigualdad, de la violencia y de la agresividad, porque es una situación urgente. Tenemos una mujer muerta por día en manos de una pareja, en manos de una persona cercana. Tenemos mujeres constantemente violentadas, agraviadas, asesinadas, violadas y abusadas en situaciones intrafamiliares. Mujeres, niñas y niños, últimamente también se están evidenciando muchos casos de niñas y niños. Eso tiene que ver con la construcción de la masculinidad, tiene que ver con que nuestro deseo, con que nuestros comportamientos, con que nuestros proyectos siempre están individualizados, siempre están atravesados por esa lógica del enojo, de la violencia, de la propiedad privada, porque creemos que las mujeres son cosas nuestras, objetos nuestros. Y realmente requiere mucho valor y requiere mucho trabajo poder evaluárselo y poder cuestionarse sin juzgarse y poder cuestionarse para aprender. Mayormente lo que sucede en estas notas y cuando yo hablo, por ejemplo, es que se me critica mucho. O sea, la gente siempre hace esto de no, pero yo no violé a nadie, entonces ¿por qué me imponen? Nadie está imponiendo nada, esto es un proceso autorreflexivo, pero que tenemos que entenderlo como una acción colectiva, que si no reflexionamos entre hombres y no frenamos ser esta identidad peligrosa que somos, que potencialmente nos convierte en agresores y en un montón de otras situaciones para los demás y para nosotros mismos, no va a avanzar. O sea, hoy también la obligación es nuestra como hombres y la reflexión tiene que llegar. Y así espero que sea. Hoy escuchábamos a Facundo Calvó, magíster en psicología, es además docente, y escuchábamos algunos conceptos muy importantes que nos ha permitido Facundo tener un acercamiento a lo que se conoce como las nuevas masculinidades y esta propuesta que viene a deconstruir o a desaprender lo que hemos aprendido. Nosotros con esto llegamos al final. Nos reencontramos la próxima.